Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a su canal de regreso a las sendas antiguas. Es nuestro propósito, cada vez que nos podemos encontrar, de poderles traer a ustedes estudios independientes de temas concretos que están en la Escritura y que de pronto nos interesaría ahondar en los temas para esclarecer algunos puntos que es posible que no tengamos claro o que es posible que en nuestras comunidades no se nos haya expandido. Luego aquí eso es lo que vamos a estar haciendo, y en el día de hoy tenemos un tema que ha dado para mucho y seguirá dando para mucho. El tema que tenemos en el día de hoy tiene que ver con lo que se llama el Nuevo Pacto en el libro del profeta Jeremías. Y vamos a ver en qué consiste lo que el profeta nos está anunciando, lo que el Eterno está anunciando a través del profeta, acerca de un nuevo pacto. ¿Qué es este nuevo pacto? ¿Qué implica? ¿Para quién es? ¿Para cuándo es? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Así que vamos primeramente, los invito para que ustedes también puedan tener una Biblia a mano y podamos mirar juntos el mismo texto. Bueno, Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34 dice lo siguiente: He aquí, vienen días, dice Dios, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Así que aquí tenemos hasta el versículo 33, y luego viene el versículo 34 que dice: Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bien, se sabe que Israel violó el pacto. Israel no cumplió fielmente ni totalmente con el pacto original, aunque Dios dice: aunque yo fui un esposo para ellos. Así que vamos a mirar cómo es que el cristianismo interpreta este pasaje. Ellos dicen que habrá un nuevo pacto que ellos interpretan como que Dios va a revelar nuevos escritos. Pero resulta que hasta este momento Dios no ha revelado nuevos escritos. Y a propósito, tenemos que preguntarnos por qué lo que se llama Nuevo Testamento, que son escritos griegos, ¿por qué lo pegaron con la Biblia hebrea? Porque la Biblia hebrea existió y desde que fueron los escritos plasmados, 1500 años antes de la era común. Entonces, ¿por qué ahora, 1500 años después, traen unos escritos que le llaman Nuevo Testamento y se los pegan a lo que se conoce como el Tanakh o la Biblia hebrea, como si fuera todo un libro? Realmente no hay mucho en común. Son mucho más las diferencias entre estos dos textos, el Tanakh
y lo que se llama hoy en día Nuevo Testamento que las similitudes. Hay muchas discrepancias. Y hay muchos errores en la interpretación de la Biblia hebrea. Luego, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, repito, el cristianismo interpreta este pasaje diciendo que Dios va a revelar nuevos escritos. Pero Dios no reveló ningunos nuevos escritos. Porque ellos dicen que Jeremías predijo un nuevo pacto y muchos van más allá para decir que la naturaleza del nuevo pacto, donde Dios pone su ley en nuestros corazones, esto implica una relación de corazón con Dios y que no será más como la relación con Dios antes, cuando había que guardar y obedecer la Torá o la ley o los mandamientos, sino que ahora esa relación es reemplazada por la fe en el Mesías. Entonces, se está interpretando esta profecía como que ya los mandamientos del Sinaí ya no valen. Pero si no valen, entonces ¿para qué honramos a padre y madre? ¿Por qué se nos prohíbe no robar? ¿Por qué entonces los 10 mandamientos ya no están válidos? Porque ellos eran la base del pacto. Luego, en el judaísmo no existe el concepto de fe en el Mesías. Eso no existe. Porque el Mesías en el judaísmo no tiene, y por lo menos en ninguna parte se menciona, que el Mesías tenga una condición salvífica que pueda salvar. No. Más adelante veremos cuáles son las condiciones del judaísmo para que alguien pueda ser catalogado como un Mesías. Y a propósito, la palabra Mesías quiere decir ungido. Y en el Nuevo Testamento, obviamente que esa palabra es Cristo. Cuando usted lee Cristo en el Nuevo Testamento, usted está diciendo Mesías. Cuando usted lee Jesucristo, usted está diciendo Jesús, el Mesías. Entonces vemos que tendríamos que mirar si él califica para ser Mesías. Porque los Mesías en el contexto hebreo eran los reyes de Israel que eran ungidos y los sumos sacerdotes que también eran ungidos. Así que, hasta donde sabemos, Jesús no fue ungido, por lo menos para ninguna misión como rey, no, ni como sumo sacerdote, tampoco. Entonces, habría que mirar cuáles fueron las condiciones que se le atañen a él y quién le da a Jesús el título de Mesías. Luego, esta es más o menos la manera como el cristianismo entiende o interpreta este nuevo pacto, que será una nueva relación con Dios, no como anteriormente, sino que será una relación con Dios donde Dios pone su ley en nuestros corazones y que estará basada en la fe. Y este es otro punto. En Jeremías no habla de la fe. Y si vamos a hablar de la fe, como ya hemos dicho mucho antes, la fe en el judaísmo es una fe que tiene que estar llevada a la acción. Yo tengo que ponerla en la práctica. Entonces, mi fe tiene que estar basada en la obediencia a los mandamientos. Esa es mi fe. Y luego dice, y no en la obediencia a los mandamientos de la Torá, como está explícito en el Nuevo Testamento, y que va a estar señalada en un nuevo documento al cual se refieren como el Nuevo Testamento
o nuevo pacto. Pero yo no veo nada nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús vino, Él no predicó nada nuevo. En algunos sectores del judaísmo aceptan que Jesús fue un judío que enseñó Torá y que tuvo discípulos y que posiblemente fue un rabino judío, ortodoxo. Pero él no enseñó nada nuevo, nada en absoluto. Y los dichos de él, muchos de ellos son dichos que fueron dichos por anteriores sabios judíos, como Gilel, como Shammai. Entonces, no entendemos qué es lo nuevo. Cabe señalar que lo único cierto a lo que le apuntan en el cristianismo es que ciertamente este pasaje de Jeremías sí es un pasaje mesiánico. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el entendimiento de este pasaje en el judaísmo? Primero que todo, aquí Jeremías se está refiriendo a la era mesiánica, que aún no ha llegado. Luego, esta profecía no se ha cumplido. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento aplican esta profecía a la época del primer siglo, cuando Jesús estuvo acá, no tiene ningún fundamento bíblico. No lo tiene. Así que la era mesiánica no ha llegado. Todavía la estamos esperando. Aquí también Jeremías no está hablando de ningún Mesías o de ninguna figura mesiánica. Vamos a decir que dentro del contexto de todas las profecías mesiánicas en el Tanaj, en la mayoría de los casos se habla es de la era mesiánica. No se habla de un individuo como Mesías. En el judaísmo no estamos interesados quién va a ser el Mesías. Estamos más interesados en la era mesiánica, en lo que va a suceder en la era mesiánica, y por eso estamos preparándonos para la era mesiánica. Dios escogerá en su debido tiempo quién será el Mesías. Y hay otro punto más. El Mesías en la era mesiánica será descendiente de David. Y ese Mesías va a tener hijos. Y ese Mesías va a morir porque va a ser mortal. Es un ser humano. Así que, ¿cuántas cosas podemos aprender de esto? Bueno, así que no se está hablando de ningún individuo, se está hablando de una era que aún no ha llegado. También aquí se está hablando de cómo será el mundo cuando la era mesiánica llegue. Se nos está dando una luz, se nos está abriendo una ventanilla. ¿Cómo será la era mesiánica cuando llegue? Y nos dice que habrá paz universal, como nos lo relata el profeta Isaías en el capítulo 2. Ahora, Jeremías en esta parte se está refiriendo a la reunificación de Israel. Por eso Jeremías dice que el mensaje es para la casa de Judá y para la casa de Israel. O sea que el mensaje no es para nadie más. ¿Por qué no se ha cumplido esto? Porque si vamos a la época del primer siglo, cuando estuvo Jesús acá, las dos casas de Israel no estaban juntas, no estaban reunidas, como lo estuvieron 700 años antes o más. Sabemos que la casa de Israel, que está compuesta por las 10 tribus,
que estaban en el norte, fueron llevadas al exilio y nunca regresaron. Nunca regresaron en la magnitud en que fueron exiliados. Entonces, la era mesiánica tiene que marcar el regreso de la casa de Israel para que sea reunida otra vez con la casa de Judá. Esa es una condición. Y eso no sucedió cuando Jesús estuvo aquí en el primer siglo, los primeros años. Solamente estaba la casa de Judá. La profecía también afirma que en ese tiempo, según el versículo 34 de Jeremías capítulo 31, dice, no habrá necesidad, en aquel tiempo no habrá necesidad de enseñarle a la gente para que vengan y conozcan a Dios, porque todo el mundo lo conocerá. Pero si esto fuera verdad, hoy en día, no necesitaría la gente ministros, ni misioneros, ni pastores, porque todo el mundo conocería al Eterno. Eso tampoco ha sucedido. Ni sucedió en esa época, ni ha sucedido hasta el día de hoy. Entonces, es otra condición que tampoco se ha dado. El mundo como lo conocemos hoy en día no tiene conocimiento de Dios, hasta poder afirmar que todos ya lo conocen. Así que cuando esta profecía se vaya a cumplir, todo el mundo tendrá un pleno conocimiento de Dios, como lo afirma Isaías en el capítulo 11, versículo 9, cuando dice, la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Eso es para la era mesiánica. Y Zacarías afirma que en ese día Dios será uno y su nombre uno. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios va a colocar su ley en nuestros corazones? Quiere decir que usted será fiel a la observancia de los mandamientos y que va a tener un corazón motivado, lo que se llama un corazón contrito y deseoso de cumplir con los mandamientos. En el Salmo 4, versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es una persona que tiene un corazón contrito, y eso es lo que el Eterno quiere que todos tuviéramos. Quisiera. Ahora, en el versículo 32 del capítulo 31 de Jeremías, dice Dios, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero resulta que aquí tenemos otro episodio donde en el Nuevo Testamento se distorsiona los pasajes de la escritura de la Biblia hebrea. Muchos pasajes en el Nuevo Testamento han sido manipulados, han sido cambiados para mostrar una doctrina que va en contra de lo que realmente está escrito en el Tanakh. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 8, versículo 9. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres, y aquí obviamente está citando Jeremías la profecía a la cual estamos nosotros en este momento planteando. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y mire lo que dice. Aquí es donde cambia la escritura. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Perdóneme, pero el Señor no dijo eso. ¿Cómo le va a poner usted palabras en la boca del Eterno o del profeta, cuando el profeta no dijo eso? Pero vaya usted a Hebreos capítulo 8, versículo 9 y termina diciendo eso. Entonces, esto es lo que estamos mostrando.
lo que los textos nos están mostrando. Una clara violación y alteración de los textos de la Biblia hebrea. Y ahora, ¿por qué dice ahí, por qué en Hebreos dice, y yo me desentendí de ellos? Eso es falso porque no lo dice en el Tanakh, porque eso apoya lo que hoy en día se llama la teoría del reemplazo. La teoría del reemplazo en el cristianismo es que ellos son el Israel espiritual. Y les voy a decir una cosa, eso es falso, porque Israel espiritual no existe, no hay. En ninguna parte usted va a encontrar ese término en la Biblia hebrea. En ninguna parte. Dios nunca va a desechar a su pueblo Israel. Porque más adelante dice, en el mismo capítulo 31 de Jeremías, mire lo que dice. Capítulo 31 de Jeremías, versículos 35 al 37. Así ha dicho el Eterno, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Dios de los ejércitos es su nombre. Elohim Sebaot. Si faltaren estas leyes delante de mí, mire lo que dice el Eterno, si faltaren estas leyes delante de mí, ¿cuáles leyes? Que el sol alumbre en el día y las estrellas en la noche, y que haya día y noche. También la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Aquí nos está diciendo que el Eterno, no importa lo que Israel haga, lo castigará, pero nunca lo va a desechar como su pueblo. ¿Por qué no cubrieron esa parte en Hebreos? Dice en el capítulo 31, versículo 36, para continuar. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Dios, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Y esto ya lo vimos. O sea, ¿qué está diciendo? Mientras exista el día y la noche, Israel será mi pueblo escogido. Y tenemos que vivir con eso, porque esa es la verdad, eso es lo que dice la Escritura. Y en el versículo 37 dice, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Dios. Es decir, como no se puede hacer eso, como no se puede explorar los fundamentos de la tierra, ni se pueden medir los cielos arriba, entonces el Eterno no va a desechar a Israel. Nos está diciendo es casi que imposible. Entonces, esto tiene que hacer a un lado lo que llamamos la teoría del reemplazo. Israel siempre será el pueblo elegido de Dios, con una misión en la tierra, ser luz a las naciones. Y en Ezequiel habla del corazón, de darles un espíritu nuevo. En Ezequiel capítulo 11, versículo 18 al 20 dice, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Pero ahí se refiere a Israel. Para que anden en mis ordenanzas, o sea, el corazón de carne que el Eterno les va a colocar es para que anden en sus ordenanzas, para que guarden sus decretos. Por eso dice acá, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Entonces, el objetivo de colocar el corazón, de colocar el espíritu y quitar el corazón de piedra, es para que seamos obedientes. Así que, pero eso no ha sucedido. Bueno, tenemos también que hay algunas partes donde vamos a mirar, y quisiera
tratar de dejar algo en claro, y es exponer por qué Jesús no pudo ser el Mesías. Muchas personas se pueden estar cuestionando eso, y bueno, vamos a mirar por qué. Dentro de los escritos de la Biblia hebrea, existen 6 razones o condiciones para que alguien pueda ser candidato a ser el Mesías. La primera es que el Mesías debe ser de la tribu de Judá y un descendiente del rey David y del rey Salomón, por línea paterna. Pero si usted lee el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, ahí dice que el nacimiento virginal era para quitar el concepto de que Jesús tenía un padre humano. Entonces, si Jesús no tuvo un padre humano, él no puede ser el Mesías. Entonces, ahí el Nuevo Testamento lo está descalificando de una. Porque según Mateo, capítulo 1 y 2, se dice que José no era el padre biológico. Entonces no puede calificar para ser el Mesías. Y esa es la primera condición. Ahora, no hay evidencia de que Jesús realmente tuviera un pedigrí, y la Biblia cristiana en realidad afirma que no tuvo un padre biológico de la tribu de Judá, descendiente del rey David. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 20. Entonces, los mismos cristianos lo están descalificando como el Mesías. La segunda razón es que tiene que haber la reunificación del pueblo de Israel, o sea, las 2 casas de Israel. En la época de Jesús, eso no sucedió. Entonces, esa condición tampoco se cumplió. Dice que cuando el Mesías reine como rey de Israel, los judíos serán reunidos de su exilio y regresarán a Israel, su tierra natal. Está en Deuteronomio 30, Isaías 11, Jeremías 30, Ezequiel 11. Y claramente esto no ha sucedido. Todavía estamos esperando ese cumplimiento. La tercera razón por la cual Jesús no puede calificar para Mesías. Tiene que haber la reconstrucción del tercer templo. Porque hay un templo que va a ser construido, que aún no ha sido construido. Y eso está escrito en el libro de de Ezequiel, del capítulo 40 al 48. Hay 9 capítulos dedicados a un templo literal y físico, donde describe todo lo que se va a hacer ahí. Y ahí van a haber sacrificios por el pecado. Luego, eso no es nada simbólico, eso es literal. Así que sabemos que el templo todavía estaba en pie en los días de Jesús. Fue destruido 38 años después de la crucifixión de Jesús y aún no ha sido reconstruido. Luego, es una condición que tampoco se ha cumplido. La cuarta razón para que Jesús pudiera ser Mesías es que debería haber un reino de paz mundial. Y no ha habido paz. Nunca ha habido paz. Las naciones siempre se han peleado. Los seres humanos tampoco cambiaron. Siguieron pecando. Entonces, ¿en qué cambió? ¿En qué cambió la venida de Jesús en términos de la humanidad? Las guerras se han incrementado dramáticamente en el mundo desde el comienzo del cristianismo. Esa es la cuarta razón. La quinta razón es la observancia de la Torá abrazada por todos los israelitas. Pues eso tampoco sucedió. Y dice acá que el Mesías reinará como rey en el momento en que todo el pueblo israelita observara los mandamientos. Está en Ezequiel 37, está en Ezequiel 11 y en Deuteronomio 30. Jesús nunca gobernó como rey, ni todos los judíos
han abrazado los mandamientos de la Torá de Dios. Entonces, son condiciones que no se han cumplido. Y la razón número 6 es el conocimiento universal de Dios, como lo dice Jeremías. El Mesías gobernará en un momento en que todas las personas del mundo llegarán a conocer y servir al único Dios, al verdadero Dios, el Dios de Israel. Luego aquí tenemos cosas que realmente tenemos que mirar un poco con más detalle. Y bueno, son cosas que necesitamos ahondar. Así que en el cristianismo se dice que, que Jesús es el Mesías, sumo sacerdote y profeta. 3 títulos a la vez. Pero ya vemos que como Mesías no reunió ninguna de las condiciones que están estipuladas en la Escritura. Tampoco vino, cuando él vino, no era la época mesiánica. Y a propósito, vale la pena decir que muchas de las cosas que Jesús dijo, no estamos seguros si él realmente las dijo. ¿Por qué no podemos estar seguros? Primero que todo, porque él nunca escribió nada. Todo lo que se dice de él vino por terceras personas o por rumores, por acontecimientos que alguien relató de la época en que vivió, pero no estamos seguros. Hay cosas que se pueden ver en el Evangelio, en los Evangelios, que Jesús dice y uno queda como, pero él no pudo haber dicho eso. Hay profecías que él dice ahí que nunca se cumplieron. Entonces dice uno, pero luego no era el profeta. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Dijo, si acepto lo que dice el Nuevo Testamento, que él dijo eso, yo tengo que decir que se equivocó. O si no, tengo que poner en duda de que él haya dicho eso. Entonces, cosas como yo y el Padre somos uno. Eso raya en la idolatría. En el contexto hebreo. No puede ser. Como ya dije anteriormente, no estamos seguros si Mateo escribió Mateo, si Lucas escribió Lucas o Marcos o qué sé yo. ¿Por qué? Porque las escrituras han sido manipuladas. El Nuevo Testamento ha sido manipulado, ha sido tergiversado. Así que, pero les voy a dar una pista de qué nos dice el Tanakh acerca del profeta. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 al 19, el Eterno le dice a Moshe, le dice, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, y pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo pediré cuenta. En el cristianismo siempre han pensado que ese profeta es Jesús. Pero yo les digo que ese profeta tuvo que haber sido posiblemente Jeremías. Porque si vamos al libro de Jeremías capítulo 1 versículo 9 al 10 dice, entonces extendió el Eterno su mano y tocó mi boca, y el Eterno me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Eso confirma lo que el Eterno le prometió a Moshe, de un profeta que iba a venir. Y aquí el Eterno le está diciendo a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. Bueno, luego ese es el profeta que el Eterno le prometió a Moshe. Pero hay más. En el versículo 10 dice, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. O sea que había que escuchar al profeta Jeremías. ¿No sería ese el profeta que el Eterno le prometió a Moshe? Porque aquí tenemos una prueba
Una prueba que está en la misma escritura. Bueno, no quiero continuar por el día de hoy, pero los dejo con todas estas inquietudes. Y el único interés de este canal de regreso a las sendas antiguas es poder ir aclarando estos puntos, estos temas que son de interés y que muchas personas no los han entendido o comprendido muy bien, pero esto tiene que ver con estudio. Hay que estudiar la escritura, pero hay que estudiar la escritura desde la Biblia hebrea hacia acá, no al contrario. Así que yo los dejo con esto por el día de hoy y más adelante estaremos mirando otros temas particulares y específicos, donde podamos plantear el problema y mirar qué opciones hay para nosotros poder acceder a la verdad. Muchas gracias por su atención. Que el Eterno los siga bendiciendo.